de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e investigador en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Asimismo, es coordinador del diplomado de estudios sobre Asia y África en el módulo dedicado al sur de Asia y en el curso India, Cambio y Tradición. Sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Jacobo Silva y le recordamos que cuente con 30 minutos para que le demos oportunidad a que todos ustedes participen con sus inquietudes. Adelante, doctor. Muchísimas gracias y nada más le recordaría a Carmen que me avise 5 minutos antes porque yo hablo. Muy bien, primero muchísimas gracias por venir. Esto es México, Asia y Comida. Y en primer lugar, decirles que esta plática, esta charla va a ir en primer lugar, obviamente, con un breviario histórico que tenemos que hacer. También decirles que esta es una actividad de divulgación del programa universitario sobre estudios en Asia y África y precisamente por ello mismo vamos a tratar de hacerlo muy ameno. Igualmente decirles que desafortunadamente no pudimos quitar esta mampara, entonces vamos a ver la presentación un poco chueca, pero no se preocupen, es solamente un apoyo técnico. Muy bien, dicho lo cual, vamos a darle. ¿Por qué quiero yo hablar acerca de este tema o por qué será interesante este tema? Verán, creo yo que a veces falta tener sobre todo mayor conocimiento acerca de lo que fue Asia en el pasado. Y para ello estamos en una feria de libro. Me gustaría sobre todo recomendarles una obra que se llama Reorientar, la economía global en la era asiática. Este va a ser mi marco histórico para dar entrada a este tema tan interesante. El autor de esta obra es André Gunder Frank, un sociólogo y economista marxista, sobre todo de la escuela de Immanuel Wallerstein sobre el sistema mundo, y una persona que ha buscado desmitificar ciertas cosas o ciertas formas de enseñar la historia. Una de las cosas más interesantes de este libro es que él plantea que en primera eso que llamamos globalización no empezó en los años 90. Él habla incluso de que empieza en los años 1400 del siglo XV y sobre todo vamos a ver que en este momento hasta el siglo XIX hay una hegemonía no de Europa, sino de China e India. Eso es lo más importante. Y insisto, ¿por qué será en el año, o por qué será en el siglo decimoquinto? Porque justamente hay un punto, ustedes saben, muy importante, un hecho que sucede en el final, casi terminando ese siglo, que es la llegada de Cristóbal Colón a América, o lo que eventualmente se va a conocer como América. Y ustedes dirán, ya estamos con historia. Bueno, es que es interesante, véanlo desde este punto de vista. ¿Qué estaba buscando Cristóbal Colón? ¿Alguien sabe? ¿Alguien dígame? ¿Pero qué lugar? No qué producto. La India, justamente. ¿Pero por qué India? ¿Por qué un genovés que está como súbdito de la reina Isabel de Castilla quiere ir a la India? Justamente lo que vamos a notar y lo que dice André Gunder Frank antes de la llegada de Colón a lo que después se llamará América, sistemas económicos o comerciales, que era el europeo, que de hecho, dice André Gunder Frank, Europa en realidad no era tan importante en este momento en el comercio internacional vamos a dejarlo internacional todavía. Después tenemos unas rutas de este a oeste a través del Asia mongol. Y ahí vamos a ver que Bagdad, el Cairo y el Mar Rojo tienen un importante papel. Y por último, el Océano Índico y el este de Asia. Ahí India, el sudeste asiático y China son las principales potencias, se podría llamar, comerciales. Por eso es importante, por eso tenía relevancia. Porque Europa en este momento en particular no tiene nada que ofrecerle a Asia. De hecho, ¿saben qué es lo que sí querían los asiáticos de parte de Europa? Oro y plata. Importante. Porque pues oro y plata, pues sí. Y de pronto ustedes se ponen a pensar y pues es que ¿qué podía ofrecerles Europa en los años 1400, en el siglo XV? ¿Qué
producto, qué manufactura podría haber interesado a los asiáticos? Ninguna prácticamente. Sin embargo, la llegada de Cristóbal Colón a América lo que marcará es el principio de un carrusel comercial. Ese es lo importante. Imagínense, ahora sí hablamos de un comercio global, no nada más simplemente así de regiones, no. Productos que le dan la vuelta al mundo, literalmente, y que van a ver un intercambio no nada más de productos, vamos a verlo, que además se vuelve más interesante. A esto los historiadores le llaman el intercambio colombino, ¿no? Que de pronto llegamos y productos y demás. Pero hay algo más ahí. Hay un intercambio de gérmenes y de genes. ¿Por qué hablamos de gérmenes y de genes? Ustedes saben que uno de los problemas que encontraron las personas que habitaban eso que se llamará América en el futuro fue las pandemias y las enfermedades que trajeron los europeos. Es decir, gérmenes que nunca habían pisado América o no habían pisado América con esa fuerza, llegan. Igualmente otras especies, y ahí es donde está el punto más interesante. Por otra parte, también André von der Frank hablará y citará a Albert Cosby sobre el imperialismo ecológico. ¿Por qué hablamos de un imperialismo ecológico? Una cosa, ¿por qué en el Caribe hubo tantas plantaciones de café, de caña de azúcar, cuando el caña de azúcar y el café no son propiamente caribeños, ni siquiera la rosa de Jamaica? Lo interesante es que de pronto los europeos encuentran una tierra muy fértil para poder sembrar productos que de hecho querían, obtener de Asia, como es el café, nada más con eso, y muchos otros. Eso se trató. Fíjense que a través del colonialismo, cómo se va logrando que además no nada más son frutas, no nada más son ciertos productos, también y evidentemente personas, porque el intercambio de esclavos africanos evidentemente aquí empieza a darse. Pero fíjense, insisto, qué fascinante es ver cómo nada más antes de que llegara Colón, no se daba esto. Llega Colón y de pronto ahora sí conocemos un mundo global, porque es todo el globo. A ese punto me refiero. Y por el otro lado, oro y plata, porque no nada más utilizaron América para plantar café o algún otro tipo de producto como la caña de azúcar. Interesante porque fuimos una gran fuente de oro y plata. Incluso, por ejemplo, en el siglo XVII, el Banco de Inglaterra fue fundado. Pero ustedes dirán, claro, de los primeros bancos, el primer banco central del mundo es el Riksbank en Suecia, el segundo es el Banco de Inglaterra. Y ustedes dirán, pues ¿qué tiene? Pues sí, no un banco central. No era público, era privado. Ojo, y lo quería el rey porque le interesaba mucho que se armara un banco de este tipo que fuera privado, porque quería tener una armada más poderosa que la de los franceses, una armada marítima. Pero entonces, ¿cómo le hace? Un cierto inglés se encontró por casualidad un barco español lleno de oro, con un monto muy parecido al que necesitaban los ingleses para poder hacerse de esta armada. Así nace el Banco de Inglaterra. Y cuando le hablo de casualidad, le hablo de piratería. Porque no hay que recordar que los ingleses son muy buenos en muchas cosas, particularmente piratería. Y es justamente en ese momento, o sea, gracias a ese oro y esa plata que viene de América, que Europa va a poder intercambiar igualmente productos con Asia. Insisto, a Asia no le interesaba. ¿Qué le podían dar? Zapatos de madera, ¡órales! Innovación tecnológica para ese momento. A Asia no le interesaba prácticamente nada. Pero Europa quería todo de Asia. Incluso, fíjense, un noble español o una noble española le da dinero a un genovés para una empresa que no estaban todavía seguros si iba a funcionar o no, pero con tal de llegar a India. Ese es el punto al que quiero llegar. Muy bien. Después de esto,
Podemos hablar de muchas cosas y de muchos eventos, pero en particular creo que vale la pena decir que si bien en los años 1400, en el siglo XV, Asia tiene la hegemonía del comercio internacional, eventualmente van a cambiar las cosas. Y para el año 1800, Europa ya tendrá el poderío que se le conoce. Es decir, fue gradual, les tomó 4 siglos y no fue tan sencillo. Una de las armas más importantes de los europeos fue la colonización. Insisto, nada más, la piratería y la colonización. Y aún así, les costó muchísimo. Este instrumento que fue la nao de China, que en realidad se llamaba el galeón de Manila, sería tal vez una de las herramientas más importantes para comprender lo que sucede en el tema que vemos hoy. Porque yo sé, ustedes dirán, bueno, pero esto es historia, esto que tiene que ver con comida. Ahí vamos, no se preocupen. Nada más les ilustro, perdón, no me había dado cuenta que se había apagado la conexión del cañón con una disculpa. Muy bien. Lo que vemos aquí justamente son parte de las rutas. Y nada más para que noten cómo no nada más se trataba de Asia, sino también de África. África tiene un papel preponderante y sumamente importante en esta historia. Y a partir de ahí, incluso todo este intercambio ahora va a tener a otro actor que es América. Insisto, es muy importante, porque el papel de la Nueva España fue de justamente un puente entre Asia y Europa, pero también un papel importante lo tenía la India, y ahí justamente quiero llegar. Sobre todo, tomar en cuenta que esto de Galeón de Manila le va a dar, vamos a ver cómo va a ser una especie de magia, va a ser un instrumento, pero le va a transformar la vida a muchas personas. Ustedes no lo saben, pero se las transformó a ustedes. Muchos indios no lo saben, pero también se las va a transformar a ellos. Y en particular indios, pero en general asiáticos. Muy bien. Para empezar, de pronto llega a México. Yo sé que ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué tiene, no? Arroz, porque nosotros somos más de maíz. Pero el arroz será tal vez de los regalos más importantes que nos dé Asia. El mango. Yo sé que muchos pensarán, pero el mango no es de aquí. No, el mango es de India. De hecho, la fruta nacional de la India es el mango. El coco. Yo sé que ustedes están muy acostumbrados de pronto en Ciudad de México y en algunos otros destinos turísticos de nuestro país, en ver a un carrito lleno de cocos que se lo parten, les sacan la carnita, además les dan el agua, etcétera, etcétera. Y yo sé que parece muy de México, pero en realidad es muy de India. Ustedes van a Nueva Delhi e igualmente encuentran un mismo carrito, solamente la única diferencia es que ellos no le ponen chile piquín. Porque no tienen chile piquín, pero tienen otro polvo de chile que se le ponen. Es la única diferencia, ¿ok? Por otro lado tenemos especias como la canela, el clavo, la pimienta, el jengibre, que hay que decirlo que enriquecieron nuestra comida mexicana. Hoy la comida mexicana no se entiende sin estas especias, pero estas especias no vienen propiamente de la India como mucho se pensaba, vienen del sureste asiático. Sin embargo, hoy en día también hay una gran producción en el subcontinente indio. Y por último, el tamarindo. Yo sé, ha salido mucho en TikTok que el tamarindo es propiamente de África, tienen toda la razón. Pero ¿qué creen? El tamarindo llega a India hace aproximadamente 1000 años, casual, y por ello mismo tal vez es una fruta o un producto que los indios sienten muy propio. Por eso precisamente es el tamar hindi, porque viene del árabe, es una palabra árabe, llega a México como tamarindo y siento decírselos, pero no es propiamente mexicano. De hecho, también en el sur de India cocinan mucho con tamarindo y tienen también dulces como los nuestros. No están picosos, no son tan ricos, no se preocupen, pero igualmente lo utilizan en su gastronomía. Yo cuando doy mi clase de India en ciencias políticas y les digo, este tamarindo, chavos, ¿cómo les explico? No es de aquí, rompo su corazón. ¿De acuerdo? Otra cosa más. Bueno, un producto más.
que también es alimento. Yo sé que ustedes tal vez sepan que el piloncillo tiene una importante huella en la comida mexicana. Creo que muchos de ustedes no imaginan su café de olla sin piloncillo. Seguramente tampoco imaginan algún otro producto como el ponche, etcétera, etcétera. Pero ¿qué creen? Obviamente se hace con caña de azúcar, el piloncillo no es mexicano, pero ni siquiera en México o en América somos el principal productor de piloncillo. El principal productor de piloncillo, déjenme decirles que es Colombia, en América. En el mundo es evidentemente la India. Ay, espérenme tantito, ahorita arreglamos esto. Por otra parte, y eso sí quiero decirlo, creo que notan como el contacto con Asia, a partir del contacto que se da con Nueva España, pero sobre todo teniendo de medio el Galeón de Manila, nos enseña cómo nuestro país fue sumamente, ¿cómo decirlo?, tocado en lo más profundo o en una de las expresiones más profundas que tiene el ser humano, la comida. Somos de esos pocos animales que cocinan, ¿eh? Entonces, ténganlo en cuenta. Ay, espérenme. Por otra parte, no se preocupen porque yo también, a veces, mis alumnitos como que dicen, se ponen muy tristes porque dicen, ay, es que parece ser que nada más Asia nos dio algo. No, nosotros también les hemos dado regalos, a ellos y a los europeos. La patata definitivamente es uno de los productos más importantes para Europa. Pero en el caso de India, les dimos el maíz. Pero bueno, a los indios y a los asiáticos. Les dimos, y eso sí, ténganlo en cuenta, es lo de lo más importante que les hemos dado, el chile. No entienden o no se entiende Asia hoy en día si no es a partir del consumo de chile. Claro, ellos no conocen la variedad de chiles que nosotros conocemos. Ellos no saben del guajillo, ellos no saben del jalapeño, ellos no saben del chipotle, de una gran variedad de chiles. Ellos saben de chile verde y chile rojo. Ahí se acaba. Pero evidentemente nosotros tenemos una gran variedad. Sin embargo, con lo poquito que tienen, han hecho una variedad y han reinventado su propia gastronomía. Igualmente les hemos regalado el cacao, igualmente les hemos regalado el tomate. Y una cosa más, no es un alimento, pero tal vez muchos de ustedes no sepan. El cempasúchil es tal vez de los productos que más les gusta a los indios, pero no lo usan para alimentarse, lo usan como un producto para sus rituales. El hinduismo y el budismo no se entienden, seguramente igual el jainismo, si no se utiliza para los rituales el cempasúchil, que ellos llamarán, muy como son ellos, marigold. Pero nosotros sabemos que evidentemente es de las cosas más importantes que hay, que le hemos regalado a esta parte del mundo. Nada más para que sepan. Ay, esta cosa no tiene servir, pero no se preocupen. Ya me lo acabo, no pasa nada. Solo hay dos productos de los cuales sí me gustaría hablar que son primordiales y que son el epítome de este encuentro entre Asia y México. Y quiero que lo tengan muy en cuenta. Todo mundo mexicano, creo yo que al menos todo el mundo, incluso la gente del norte seguramente, sabe, ha oído y ha probado el mole. Y ustedes muchas veces saben que el mole además tiene una gran variedad igualmente en nuestro país. Pero igualmente no es que el mole no sea mexicano, no se espanten, no se asusten, sus corazoncitos quédense en su pecho. Pero el mole es un polvo que se hace no nada más con productos netamente mexicanos, sino también de Asia. El mole es la conjunción, el testigo silencioso de este carrusel comercial, del producto, del resultado del Galeón de Manila, justamente este producto. Ahora bien, ustedes pensarán, bueno, pero pues sí, se hace con un poco de canela y clavo, el mole, bueno, y demás ingredientes, pero pues, digamos, está bien, ¿no? Es un gran regalo que nos han dado. Pero nosotros también les hemos dado algo. Ya se consume un poco más en México, en particular en ciertos, extrañamente, en ciertos, o tal vez no tanto, restaurantes japoneses.
que es el curry o curry. Igualmente en Japón, igualmente en India, no se entiende la comida sin este polvo o esta masa que son, sobre todo, ¿cómo decirlo? Mezcla igualmente de especias, chile, y lo único que sí no le pone, que tal vez en algún momento ojalá intenten incursionar, es chocolate. Pero fuera de eso, el curry tiene igual 1000 variedades, 1000 formas de prepararse. Hay curry para el pollo, hay curry para el pescado, hay curry para esto, hay curry para el otro, pero igualmente hay que decirlo, ningún curry es igual a otro. Todo depende de la proporción de las especias, y al cambiar eso cambian el sabor completamente. Por eso es tan importante y tan interesante. Es una forma de entender la gastronomía, no nada más en los límites de lo que pudiera ser ingredientes locales, sino es entenderlo como el producto de un carrusel comercial que nos ha dado no nada más una forma distinta de oler las cosas, sino una forma y nuevos sabores. Ese es el gran meollo del asunto. Y sobre todo entender que este intercambio se da a partir de una globalización que no empezó en el siglo XX, en un comercio que tiene profundas raíces, pero además una explicación tan compleja a partir de lo que podríamos llamar el colonialismo, pero también otro tipo de intercambios. Fuera de ello, nada más quisiera decirles que es una de las expresiones culturales más importantes la comida, pero además de eso, entender que además nosotros no somos producto solamente de lo mexicano, sino que somos producto además de este intercambio. Hasta ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. Y perdón por lo del cañón, pero ya se me las hizo. Muy bien, Carmen. Muchas gracias, doctor, por esta plática tan divertida y excelente y muy interesante, ¿verdad? Para todos nosotros. Abrimos, sí, ¿verdad? Sí, sí. Abrimos nuestros micrófonos para las inquietudes. A ver, amigo Silva, quiero que me aclares más que nada. Creo que tú eres la persona que pudiera aclarar. Ya veremos. Llega la NAO después de meses y vende sus productos. Normalmente los libros que yo he leído, las eras y cosas de ese tipo, ¿no? Pero nunca había visto, y no lo he visto en los libros, de que hablen de alimentos. Es muy poco lo que se toca en los alimentos. Y qué bueno que tocan lo de la pimienta y bla, 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 y ya se combinan, se complementa esa mezcolanza con la culturación. Bueno, ahora bien, esas especies que llegaron, ese es el problema, porque es muy interesante, de ahí denotan otras cosas. El foco era el Zócalo. Ok. Había otra parte donde, por ejemplo, mira, se lo recomiendo a todo el mundo, atrás del Zócalo está la calle de Alcacerías. Creo que ni la conoces tú, ¿verdad? Parece que no la conoces. No me suena. Te la voy a recomendar. ¿Pero atrás del Zócalo del Palacio Nacional? En Palma. Ah, ya. Palma. Después de Palma sigue Alcacerías. Interesantísima, porque es árabe, es musulmana la palabra. Y bueno, lo remota todo esto que estás hablando. Te la recomiendo que la visites. Bueno, ahora bien, todas estas placas, esas especies no salían del Zócalo porque casi todo lo que traía la NAO se comercializaba en ciertas calles claves, Alcacerías, Las Heras y bla, bla, bla. Sedas que venían de Oriente porque venían sedas de Europa. Bueno, entonces las especies no salían del Zócalo, ahí se comercializaban. Esa es la incógnita que tengo, porque si yo descubro que las especies se comercializaban en otro lado, me detona otra línea de investigación, ¿sabes? O sea, la pregunta es si nada más
ese era el punto donde se En los cajones del Zócalo, así se llamaban, de acuerdo. los cajones del Zócalo eran los que comercializaban. Si nada más era ahí. Nada más ahí, en los cajones, así se les llamaba. Perfecto. Es una buena pregunta, la verdad no estoy tan seguro, sobre todo porque me sorprendería que nada más fuera ahí y no donde llegaba justamente la nao, el galeón de Manila en Acapulco. Sobre todo también por la conjunción y lo variado de la comida de ese estado. Sería interesante conocerlo. La verdad no estoy tan seguro, pero para mí yo diría que en principio sí podría ser ahí. Y eventualmente, sobre todo hay que recordarlo, estos productos traídos de tan lejos no eran como para venderlos en todas partes. Sin embargo, eventualmente cuando el mexicano y nuestra población le encuentra el sabor, y sobre todo seguramente se lo encontró muy pronto, a este tipo de productos. ¿Quién más tenía una pregunta? Sí, bueno, cuando dijo que un navegante genovés le dieron recursos para que hiciera su expedición para ir a las Indias, en realidad este navegante había sido motivado porque leyó el libro de aquel italiano allí de esa ciudad que está en el mar, ¿cómo se llama? Venecia, Marco Polo. Había leído el libro de Marco Polo, no recuerdo si se llama Las Maravillas del Mundo, de Marco Polo, lo había leído. ¿Se vale ese plazo de plan? Sí, porque ya estoy viejo, ¿no? Y se me va la onda. Entonces, Marco Polo hace los Polos, su papá y su tío, hicieron como 3 viajes a Asia, a China. Al último viaje se llevaron a Marco Polo, y Marco Polo fue un tipo muy importante porque en ese tiempo gobernaban China los mongoles, el gran mongol, Kublai Khan. Entonces Han, a él lo nombran embajador y recorre un montón de lugares, pero para llegar de Venecia a China, creo que son algo así como poco más de 7,000 kilómetros, y tenían que hacer la travesía en medio de un montón de problemas, guerras, asaltos, caminando a veces por el desierto y a veces tomando alguna embarcación. Eso entusiasma al navegante genovés y dice, bueno, si Marco Polo, y hace notas, hay notas en el libro que leyó, no sé en qué museo está ese libro que leyó Colón, pero existe el libro, y pone notas, y entonces él se formula una teoría o un supuesto, y dice, bueno, si el genovés llegó a las Indias navegando hacia el este, yo navegando hacia el oeste, voy a llegar al mismo lugar. Y qué equivocado estaba, nunca se imaginó la enorme distancia que había desde tierras europeas para llegar hasta la India, y menos imaginar que en medio se iba a atravesar una tierra nueva. Entonces, al mes y medio ya tenía el primer motín, se le hicieron 3 motines. Cuando ya casi lo andaban linchando, por fin un día, después de creo que 6 meses, ven una línea en el horizonte, el que se sube a la canastilla y ya grita, pues cierra la vista, ¿no? Pero, ¿por qué era tanto el entusiasmo? Porque como ese libro de Marco Polo fue leído por la gente de mucho dinero, porque
Y además en ese tiempo comprar un libro era costosísimo porque las copias se hacían a mano. Y entonces había tanto interés porque los polos traían oro, plata, rubíes, diamantes, textiles, seda, especias, no especies, especies es otra cosa, especias, traían especias, traían té, el té que se cultivaba allá y que después se adoptó en muchos países, entre Inglaterra, y que para ellos era divino, ¿no? Todo eso, pero resulta que no, pues no, nunca resultó los planes que hizo Colón, y entonces después de 4 viajes finalmente, por haber gastado tanto dinero de la reina y de otros, lo meten a la cárcel y se muere en la cárcel, pobre, ¿no? Pero a partir de allí efectivamente surge todo ese intercambio, y era tan complicado porque al llegar la nao o el galeón de Manila, había aduanas, se crearon aduanas para todo, y el hecho de que hubiera aduanas en muchas ciudades, antes de entrar a la ciudad estaban los agentes aduanales, tenían que pagar impuestos en cada ciudad que pasaban, y cuando ya se establecen bien aquí en México, uno de los negocios más grandes fue el tabaco, y desde luego el oro y la plata, ¿no? Por eso hicieron ese camino que se llama de tierra adentro para llegar al norte y de allí mandar todo lo que se había cosechado aquí en México y también en Perú. Gracias. No, justamente, muy interesante. Y la verdad es que además hay que tomar en cuenta una cosa. Cuando hablamos de este intercambio pareciera que simplemente llegan los europeos, llega Colón a América e inmediatamente es que pueden posicionarse en el comercio internacional. No, les costó muchísimo trabajo después. Pero hay una cosa interesante. China, porque hablando de estos productos que habla del tabaco, no, un producto interesante es el opio, y cómo el opio además es utilizado para entrar, porque, ¿saben? El país europeo que de veras sí logró hacerle grande en el comercio internacional es el Reino Unido de la Gran Bretaña. Solo lo logró a través de una cosa, y eso es interesante. En el momento en que el Reino Unido, más bien la Compañía Británica de las Indias Orientales, se hace de la provincia india de Bengala, que era una provincia del Imperio Mogol, ya el Imperio Mogol era como un zombie, es que se puede entrar al comercio con China, porque ya hay cosas que sí quiere China. En ese momento no hay nada en el año 700, no hay nada que quiera todavía China de los europeos. Le tienen que seguir pagando con metálico. Y un señor así, que estaba guardado en Escocia haciendo sus cosas, llamado Adam Smith, estaba muy enojado por eso, porque dice, ¿cómo es que estamos haciendo esto? ¿Cómo es que les estamos dando metálico por productos? ¿Qué es lo que está pasando? Insisto, cuando se hacen con India, pueden intercambiar índigo, pueden intercambiar salitre, pero lo más interesante es el opio. Intercambian opio, de pronto el imperio chino dice, bueno, tal vez esto me está, no sé, haciéndole mal a mi población, la gente está haciendo muy adicta a este tipo de droga, tal vez sea bueno prohibirla. ¿Qué es lo que sucede? El Reino Unido le hace la guerra. Una cosa más, ese opio que intercambiaba, que sí querían los chinos y que sirve de intercambio, lo intercambian en particular o obtienen a partir de ese intercambio el té, que después se llevarán los británicos al Reino Unido. Es una historia bien truculenta. Cuando prohíbe China esta bonita entrada del opio, el Reino Unido le hace la guerra. Y ahora sí, empieza en serio. Empiezan a abrir a China. Ojo, pero todas estas ganancias de además que en muchos sentidos no siempre era un comercio legal, se va a una corporación llamada Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Ustedes la conocen muy bien, se llama HSBC. Así nace ese banco.
producto de la piratería, porque, como decía uno de mis profesores, la primera narca del mundo fue la reina Victoria. Nada más para que vean y entiendan qué es lo que sucede en el mundo y cómo además este intercambio es para bien y también es para mal. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante. Rápidamente, me surge una duda con llegada de productos a América y el tiempo tan largo de traslado. Claro. Sufría descomposición, eran perecederos. ¿Qué ocurría con todos los productos cuando llegaban acá? Igual que hoy en día, podían echarse a perder si no se tenía una buena conservación. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el caso de las especias, eran polvos, ¿no? O sea, más o menos se podían guardar, pero si creemos que llevaban, no sé, fruta, que uno podría decir, ah, claro, la fruta, evidentemente no, pero sí semillas. Eso es lo que pegó aquí, traer las semillas e intentar que aquí se pudiera cultivar. Eso sí es lo que es muy interesante. Pero, por ejemplo, evidentemente animales como tal, sí se podía si estaban vivos. No crean que llegó así el caballo aquí como carne, ¿no? Pero evidentemente lo que sí se pudo llegar, o lo que sí llegaban eran animales vivos, sí sobrevivían las embarcaciones, porque igual que hoy, si no, pues no. Y en el caso particular, por ejemplo, cuando es la patata o la papa, igualmente, si el tubérculo no llegaba bien, lo que se podía llevar eran las raíces o las semillas. Es generalmente como se daba el intercambio. No podía ser como hoy en día que tenemos estos modernos refrigeradores o los contenedores de productos que llevamos a través de mar y agua. Una cosa más, hay que tomar en cuenta que a pesar de todo hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero la mayor parte del comercio que se lleva a cabo en el mundo hoy en día sigue siendo por mar. En ese sentido, claro, a velocidades muchísimo más rápidas que en este momento, pero en ese sentido es como llegan los productos, no llegan frescos, o sea, no son productos propiamente frescos que lleguen, a menos de que sean animales vivos. Escucho que eres doctor, eres también doctorado, ¿ok? No curo gente, pero sí les informo de cosas, les cuento cosas. Yo soy médico. Ah, perfecto. Ella se cura. Yo bueno, y soy abuela cuentacuentos. Ah, perfecto. Entonces te escucho y cómo introducir esto a los niños. Esa es nuestra historia. Y cuando dices, ya aburrí tu historia, no tenemos que venderlo eso a nuestros chiquitos. La historia es maravillosa. Increíble. ¿Cómo la cuentas? Y tú la cuentas muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y sobre todo es entender que parte de nuestro presente tiene que ver mucho con nuestro pasado. Con un pasado un poco largo, pero además interesante y fantástico. Insisto, tal vez todavía no dimensionamos propiamente lo que es, sobre todo sabemos que hay evidencias de que los chinos llegaron antes a América o que los nórdicos llegaron antes a América. El punto de que llegara Cristóbal Colón no es propiamente que sea Colón, que sea genovés o que sea europeo. Es el comercio, la colonización, la esclavitud y, ojo, ¿por qué se planta en México café y de muy buena calidad? De muy buena calidad. Si no es de aquí, por este intercambio colombino. Si no fuera por eso, ustedes no tendrían sus dulces de tamarindo que tanto gustan, no tendrían ese molo que tanto nos gusta, el arroz rojo, verde o blanco que tanto nos gusta, tampoco lo tendríamos. De ahí la importancia de cómo eso hoy lo comemos, lo disfrutamos y ya es parte de nuestra cultura. ¿Algún otro? Pues vas. También cabe decir que el doctor Jacobo Silva ha hecho estancias de investigación en la India. He comido mucho allá. Conoce la comida de allá. Pero Jacobo, aprovechando que estamos acá hablando de comida, si nos puedes recomendar algunos lugares donde podamos probar comida realmente de la India, porque es que lo que dicen es comida de la India, pero no necesariamente, sino ya está un poco hecha a la mexicana. Ah, bueno, sobre todo porque como ya después de que ya se puede ir a comer, porque ya hace hambre, hay un restaurante
es muy interesante este concepto de los indios, también lo tienen ahí en su país. Son edificios que compran, tienen las primeras 3 o 2 plantas de productos indios, ropa, artesanías o lo que ustedes quieran, y hasta arriba el restaurante. Déjenme ver bien porque no recuerdo bien a qué altura es casi llegando al Zócalo, 16 de septiembre es verdad, y justamente es uno muy bueno. Tal vez el único defecto que tiene es que es un restaurante vegetariano. Pero, porque pues, bien, hay que decir, yo debo de ser sincero, franco y muy honesto. La verdad es que en India también se come carne, y se come carne bien. No necesariamente vacas, pero se come pescado y se come, ¿cómo se llama? Pollo, y la verdad es que es muy rico. En el caso de este tipo de pollo, hay una comida, hay un restaurante, tiene 2 sucursales, una es en la Sures y creo que la otra es en la Condesa. Se llama, en la calle de Leibniz, es Tandoor. El Tandoor es un restaurante muy bueno, es nada más que es indio-pakistaní. Pueden tener lo mejor de las 2 cosas, que es carne y vegetariano. Y igualmente hacían antes una cerveza con cardamomo, muy recomendable. Para los menores de edad no, pero para los que sí beben, muy recomendable. Y además tienen el dueño y los chefs son de la India y de Pakistán. Entonces, muy recomendable. Cualquier cosa que coman, nada más tengan cuidado, y es una buena recomendación. Cuando ustedes vayan a un restaurante indio, no crean, o sea, ustedes van y dicen, voy a pedir 1, 2, 3, 4 platillos. No hagan eso. Se ven chiquitos, pero créanme, cuando uno empieza, híjole, luego sí se le hacen demasiado grandes. Entonces pidan 2, si van 2 personas, si va uno, porque las cantidades se ven chiquitas, pero no son chiquitas. Y eso sí, el picor es delicioso. De los pocos, miren, uno va a Europa y la comida europea está bien, las pizzas, está padre, ¿no? Pero India es el único país donde ustedes llegan y les hacen un arroz y tiene su huevito, y aparte del huevito también les van a hacer una salsa verde con cilantro, y sabe como si fuera México, pero no es México, y no es comida mexicana, es comida india. Entonces, nada más para que vean que guardamos son sabores diferentes, pero se sienten tan cercanos a uno, que la verdad sí se siente mucho ese candor en el corazón. La verdad es que sí es muy recomendable este tipo de comida, y pruébenla toda. Y desafortunadamente en el sur es donde más cocinan con tamarindo, pero en algún momento, en cuanto puedan ver un restaurante con comida del sur de la India, ataquen, no lo duden. ¿Algún otro comentario o cómo vamos de tiempo? 3 minutos, rápidamente. Rapidísimo. Yo estoy escribiendo un libro sobre el centro histórico y me he acercado con políticos y me batean. Oye, vamos a hacer esto para recorrer para mí. No les importa un tema. Bueno, el otro día estaba yo en una peluquería y le digo a la que me estaba peinando, le digo, esto es injusto. La gente no sabe ni quién es el padre Hidalgo. Y me dice un niño de por atrás, yo sí sé quién es Hidalgo. A ver, niño, ¿quién es Hidalgo? Claro, mi mamá todos los días me deja en la estación Hidalgo. Así estamos, la doctora que es un fiasco la historia en las manos del político. Entonces, no pierdan su tiempo, son unas piltrafas humanas. Ok, al lado. Hola. Bueno, hace unos años hice una investigación sobre los tamales, hablando de comida, ¿no? Y me pareció muy interesante que pueden encontrarse tamales fuera de lo que sería América Latina. Lo que yo encontré es que había comidas similares a los tamales de preparación en Filipinas, y me pareció muy interesante como esta cierta como similitud que se puede encontrar entre Filipinas y México. Pero México no es Filipinas y Filipinas no es México. Pero vivimos en la misma metrópoli. Exacto, y siento que Filipinas es un país tan mexicano, como cada vez que veo algo de acá, o leyendas, o comida, o lo que sea, es como, eso es México. Los
mucho más de lo que podemos ver. Y está en todos lados, aunque no le prestemos mucha atención. Necesitamos la otra. Muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo, allá veo. El chile, entonces, ellos no tienen chile. Sí tienen chile, pero es un chile rojo y un chile verde. No conocen más para ellos. Ah, sí. Han sabido cultivar sus chiles. Pero también tienen chiles que casi no saben, no pican. Depende ahora sí que el gusto de las personas, porque también hay de esos que no les gusta el picante. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Los invitamos a que conozcan nuestras actividades del Programa Universitario de Eurasia y África a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos por su